Cuando inició este año 2025 nos llegó un correo de The Chosen que la verdad me dejó demasiado emocionado. Este correo no solamente era para desearnos un feliz año, sino que también nos compartieron un resumen de algunos datos de lo que se logró el año pasado gracias a toda la comunidad de The Chosen. Son 7 datos muy importantes que algunos tal vez ya los conocías o ya los has escuchado, pero debo admitir que el dato número 6 me dejó demasiado sorprendido y el dato número 7 yo no lo conocía para nada. Por eso quiero compartirlos contigo para poder reflexionar juntos sobre esto. Así que si ya estás listo, pues hablemos de The Chosen. Número 1. 104,000 seguidores de 151 países financiaron la quinta temporada. Esto en verdad que es asombroso. Más de 100,000 personas en todo el mundo financiaron con sus propios recursos la quinta temporada para que esta se hiciera real y llegara muy próximamente al cine para que todos podamos verla. Si nos detenemos un momento, realmente es que no estamos hablando de enormes estudios o grandes productoras que están realizando este proyecto, sino personas como tú, como yo, que están haciendo de este sueño de Dios una realidad. Esto nos recuerda que The Chosen no solamente es una serie, sino que es un movimiento que involucra a bastantes personas. Y este dato nos reafirma que esto es un proyecto global. Y si tú en algún momento has colaborado de esta manera de The Chosen, en verdad tenemos que agradecerte por tu aportación. A mí me encantaría que si has tenido la oportunidad de contribuir, escribas en los comentarios desde dónde nos sigues. Y en verdad, muchas gracias. Número 2. 3,195 personas extra dieron vida a las escenas en el set. Volvemos al mismo punto, es que The Chosen no es cualquier serie. Cuando vemos en The Chosen escenas con multitudes de personas, son personas que en verdad escogieron voluntariamente estar ahí. Y que al apoyar de esta manera también este proyecto, aunque pareciera un granito de arena, la verdad es de que están haciendo grandes maravillas para hacer de este proyecto realidad. Imagínate ser alguno de ellos y decir, yo estuve en esa escena. ¿A quién no le encantaría vivir esta experiencia? A mí sí me gustaría bastante, es uno de mis sueños. Y de hecho en ChosenCon me tocó conocer a algunas personas que iban con sus atuendos y que les tocó salir en esto que va a ser la quinta temporada. Y es que este dato me hace pensar que incluso los papeles más pequeños en The Chosen son increíblemente importantes y que realmente le dan vida a cada escena. Número 3. Más de 70 traducciones disponibles en la aplicación de The Chosen. Este dato hace que The Chosen se convierta en la serie más traducida en toda la historia. Es que nuevamente me emociona porque qué impresionante, y así es que tiene que ser el mensaje de Jesús en el mundo, que las barreras del idioma se rompan y el mensaje de Jesús llegue a cada corazón, ya que Jesús no excluye idiomas, culturas, países, personas. Él quiere llegar a todo el mundo. Y estoy seguro que como nos ha pasado a nosotros, esto sigue siendo una herramienta para acercarnos a aquel que nos ama. Déjame en los comentarios qué piensas de que The Chosen ha logrado este gran récord. Número 4. 135 lingüistas trabajan para garantizar la precisión de las traducciones. Este dato complementa lo anterior dicho. Las personas no solamente traducen de un idioma a otro, sino que quieren asegurarse que el mensaje realmente sea tanto bíblicamente, teológicamente y culturalmente correcto. Y esto tiene que conducirnos a valorar aún más lo que nosotros vemos en The Chosen. No solamente lo visual, sino cada palabra que escuchamos o leemos en subtítulos, en verdad es de que está totalmente estudiado para estar ahí. O sea, no solamente es grabar y editar, sino que hay un equipo que está buscando que los momentos bíblicos realmente estén hechos a la verdad. Un paréntesis aquí porque hay personas que dirán, pero Poncho, hay algunas cosas que no vienen en la Biblia. Sí, ya lo hemos platicado. Y bueno, entonces esos puntos no son estudiados bíblicamente, pero sí culturalmente. Y aún así los momentos que bíblicamente no existen buscan como quiera nutrirnos en nuestra fe. Número 5. 39,000 iglesias obtuvieron la licencia para mostrar la cuarta temporada. Este dato me encanta, ya que The Chosen no solamente se transmite en cines, en casas, en tu dispositivo móvil, sino que también
te dan la oportunidad en algunos momentos de que se pueda transmitir en iglesias, en parroquias, en escuelas, y se convierte en una gran herramienta de unir personas. Por ejemplo, en algún momento a mí me tocó transmitir la tercera temporada en el lugar de mi trabajo y también el especial de Navidad en este diciembre de 2024. Y sí, es un sentimiento muy distinto cuando lo ves en casa tú solo o con familia que verlo con una multitud de personas. Es algo muy increíble. Me encantaría saber si también has tenido esta gran oportunidad. Si eres pastor, sacerdote, coordinador, líder de algún proyecto, no dudes que cuando The Chosen de estas oportunidades, inmediatamente escribir para que más personas puedan verlo en comunidad. Número 6. 144,000 personas forman parte del equipo de oración. Este punto me impactó muchísimo. En The Chosen Con ya había escuchado un poco sobre personas que estaban involucradas en orar sobre este proyecto, pero no conocía mucho. Pero al investigar me emocioné bastante. En verdad que hay miles de personas involucradas en orar todos los días por todo lo que engloba The Chosen. El director, los actores, los camarógrafos, los traductores, las personas en diseño, las personas en ventas, todo. Hay personas orando por todo ello. Y de hecho, antes de grabar este video me metí a investigar un poco y me inscribí en este equipo de oración. Y es que creo firmemente que este proyecto ha sido iluminado y guiado por la mano de Dios, y qué mejor que también ayudar en oración para que siga sucediendo así. Tú también puedes hacerlo. Si te interesa, te voy a dejar el link debajo en la descripción para que te puedas inscribir. Después, cuando conozca un poco más de esto, te haré un video únicamente de lo que se trata de estar en el grupo de oración de The Chosen. Es algo muy voluntario y que tú haces en tu respectivo tiempo que escojas. Sé y confío que cuando muchas personas nos unimos en oración, esto hace que las cosas sucedan. Número 7. Más de 350,000 personas disfrutaron de los planes de lectura en YouVersion. Este dato, como les dije, me tomó por sorpresa totalmente. Llevo años utilizando la aplicación de YouVersion para hacer apuntes, mi oración o lectura bíblica, y ciertamente sigo algunos planes ahí, pero yo no sabía que The Chosen tenía sus propios planes en la aplicación. Ya comencé a explorar un poquito sobre esta sección y veo que hay planes dedicados por cada uno de los capítulos, hasta ahorita no están todos, pero de las temporadas de The Chosen. Y podemos juntos empezar con el episodio 1 de la temporada 1 de The Chosen e ir avanzando cada uno a su ritmo. Al igual, en la descripción te voy a dejar un link para que puedas seguirme y que juntos podamos ahí ver cómo va nuestro respectivo avance. Y al igual, en un futuro video te contaré un poco sobre mi experiencia en estos planes. Y se reafirma que The Chosen no solamente quiere contar una historia, sino en verdad quiere hacer una invitación de que nosotros juntos podamos crecer en nuestra fe. Y al igual, me encantaría que en los comentarios puedas escribirme si ya conocías esta aplicación de YouVersion, si ya la has usado o si vas a empezar junto conmigo para estos planes de The Chosen. Ya como comentario final, tengo que volver a decir que The Chosen me encanta. Y es que en verdad, pongámoslo en reflexión de cómo The Chosen desde que inició busca en todos los parámetros que nosotros nos acerquemos a nuestra fe. Ciertamente es muy notorio que The Chosen en la serie hace que nos acercamos a Jesús, pero constantemente todo el equipo nos quiere involucrar en estudios bíblicos, en hacer oración, en planes de la Biblia, en más proyectos que se vienen de The Chosen, que en verdad, ¿cómo no notar que ellos quieren que tengamos más conocimiento? Y Dallas Jenkins, el director de The Chosen, en muchos eventos a los que va, vuelve a repetir que The Chosen no es la Biblia, sino que nosotros, tú y yo, tenemos que ir a la Biblia, conocer más y también eso transformarlo en una acción de amor en el mundo. Qué locura que aún hay mucho por ver de toda la gente que está involucrada en este proyecto. Y bueno, cuéntame tú qué piensas de todos estos puntos que te dije, cuál ya conocías, cuál te ha impresionado y a cuál te vas a involucrar. Como siempre, me encantaría que no te vayas a ir de este video sin dar un super like y no te vayas a ir de este video sin dar clic en el botón de suscribirte, ya que todos los elegidos podemos hacerlo. Recuerda que en este canal de The Chosen Explicado hablamos de todo lo relacionado con la serie de The Chosen y más, que en este 2025 se vienen muchísimas cosas de The Chosen como la quinta temporada, The Chosen Adventures y más. Así que nos vemos en el siguiente video y como Jesús dijo en la serie, sígueme y verás más. Adiós.